está muy asociada al sistema de agua. Entonces, aquí y en todos lados, los temas de agua van a marcar una pauta en todo el país, ya sea por su disposición, por su control o ya también en papel. Por su disposición, por su control y por su misma geopolítica. Entonces, esta ponencia, en un trabajo que he realizado desde hace varios años, ha tenido diferentes fases. Una fue muy exploratoria, esta ya válida a lo que son las coberturas de la Tierra, y se titula Agua, Despojo y Energía, análisis de las coberturas y efectivamente ambientales, los tres grandes impactos de la década de 2010 en Colombia. ¿Me escuchan bien? No lo creo, pero creo que sí. Entonces, lo primero es cómo acercarse a un conflicto socioambiental, y pues lo primero que hay que ver es cómo funciona la energía hidroeléctrica. Es un principio muy básico que es la caída de agua. Entonces, la caída de agua es una energía potencial, el agua quieta, que se mueve a través de una altura en una turbina y genera electricidad. Esto es muy fácil de hacer, en realidad lo difícil es la infraestructura, y en Colombia, por diferentes políticas y modelos de privatización de servicios, se crearon muchísimos embalses, más o menos 72 embalses de diferentes tamaños, de diferentes magnitudes, y esto representa casi el 70% del total de producción de energía en Colombia. O sea, es un fenómeno que marca la energía eléctrica que yo estoy utilizando, que ustedes están utilizando, que todo el mundo utilizaría. Entonces, digamos, aquí se problematiza cuáles han sido estos efectos socioambientales de las hidroeléctricas de la década de 2010 en términos de cobertura y las afecciones sociales. Entonces, hay que tener unas bases teóricas para llegar a eso. La geografía física crítica reconoce lo social, pero lo combina con estas técnicas duras para medir el espacio, porque es nuestra disciplina. No sé de qué temas estén, pero es como muy fuerte en algunas tendencias. O sea, uno mira la geografía desde fuera, lo físico es dedicado del humano y de lo ambiental. Entonces, la geografía física crítica lo une. Y la ecología política es una apuesta política que en realidad aboga por esta subsanación de la relación social y planeta. O sea, es más allá de una metodología, más allá de lo que llega para proponer algo nuevo, es una apuesta de lo que queremos hacer. Entonces, en eso me sitúo en estos tres conceptos. Así muy rápido, el territorio social es las aguas construyen a la sociedad y la sociedad a las aguas. Nos hacemos. La producción del espacio es súper recomendable de referibles, son las prácticas espaciales, que puede ser cómo nos relacionamos con el territorio, lo que hacemos en estas infraestructuras, cómo sembramos, cómo tenemos esta agua, y la representación del espacio, que son los mapas, las leyes, bueno, todo esto que crea como las ideas, pero que materializan en el territorio, y los espacios de representación, que es lo subjetivo que está en cada persona. Luego de eso, tenemos las velocidades, que yo sí voy a leer aquí tal cual, que es aquello que hay del pasado como una forma, como un espacio construido, un paisaje, aquello que persiste del proceso de supresión, acumulación y superposición, con lo cual los objetos se reemplazan y acumulan entre sí, asimismo de todos los lugares. Entonces, bueno, aquí es una aplicación de los tres embalses. Entonces, está el Quimbo, Hidroituango e Hidrotuango. Todos son superiores a 7.000 hectáreas, todos tienen un promedio de precipitación superior a los 1.000 metros anuales, perdón, y bueno, tienen diferentes coberturas. Entonces, la metodología Entonces, la metodología se divide en dos. Entonces, está lo biofísico y lo social. Entonces, en lo biofísico, pues ya, geografía física, que es súper sencillo, y los cambios sociales, pues se necesitan diferentes métodos facilitativos para encontrarlo. Eso está asociado a los objetivos. Ya les voy a compartir ahorita el enlace de Arnold para que lo puedan ver.
aquí está como muy duro, entonces se utiliza la metodología de mapiomas para ver las coberturas, porque cada cobertura tiene un uso asociado. Entonces, si tenemos agua en un río y luego se inunda, pues entonces vamos a tener más agua. O sea, suena muy sencillo, pero o sea, a veces como que no se mide mucho el problema físico. Entonces, bueno, está en píxeles, hay que convertirlo a hectáreas, luego hay que ver el cambio anual, luego el cambio total de la cobertura, y esta formulita es bastante complicada porque lo que hace es, la fórmula 4, no estoy mal, que lo que hace es ver el cambio de cada una de las coberturas. Entonces, queremos saber si hay pérdidas, ganancias o estabilidad. Yo no logré ver la estabilidad, pero sí logré ver las pérdidas y las ganancias. Ya veremos cómo fue. Entonces, primero una aproximación, un paneo grande, que son todas estas coberturas, confirmadas manejadas 21 coberturas en su colección 2, 24, 23 en la colección 3. Aquí hay varias de ellas, del bosque, la agricultura, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos, mientras. Bueno, entonces se ve el cambio, además, eso lo pueden ver. Y digamos, se van a interpretar estas coberturas como antrópicas. Entonces aquí se puede ver como una historicidad de los cambios que hubo de Hidroituango, por ejemplo. Aquí un ejemplo de cómo es las imágenes que se utilizan lanzas para un tema, pero es como un poco mostrar cómo se veía antes y después del embalse. Este es el caso de Hidro Sogamoso, este es el caso de El Quimbo. Y bueno, muy rápido, los conflictos tienen una temporalidad. Entonces, hay un antes, que son unas culturas cañoneras, unas culturas anfibias que desaparecen. Y eso está asociado con unas coberturas. O sea, uno no puede desenvolver una cultura si no está ligado a un ambiente. Entonces, ese ambiente, de una manera dura, como lo es la geografía física crítica, se puede ver en términos de las coberturas. Entonces, bueno, aquí podrían ver ustedes cuáles son esas cosas que han cambiado de cada una de las coberturas. Luego de eso hay unas estrategias de despojo ambiental que es muy de la economía política, muy del conflicto armado interno. Aquí cojo la del viernes y la nacional de bueno, entonces es un proceso que se liga a un momento neoliberal. O sea, se necesita despojar para acumular algo. Entonces, digamos, la hidroeléctrica no es solo producción de energía, sino que representa un capital que se acumule, que se manifiesta en el espacio. Entonces, eso va a generar un despojo para la gente, un despojo para la naturaleza, los peces, las aves, los mamíferos. Y en ese sentido, luego de que ya termina el conflicto, se construye el muro de presa, se termina la casa de máquinas, los tres casos, que es Quimbo, Hidroituango y Hidro Sogamoso, perdón, no digo, se consolida el conflicto, se tiene el embalse. Entonces la gente queda desplazada, las coberturas empiezan a cambiar, toda la dinámica alrededor de estos lugares cambia entonces se eligieron estas 4 coberturas, porque la fórmula 4 es bastante complicada de implementar. Entonces estas coberturas representan casi el 99% de toda la área de estudio. Entonces, hay un promedio de alteración en todas las clínicas del 24%. Aquí en estas imágenes, muy rápidamente se puede ver en morado las pérdidas y en verde las ganancias de cada una de las coberturas. Entonces, digamos, hay lugares donde se pierde bosque, se gana bosque, y así para todos los embalses. Y en ese sentido, pues aquí hay unos datos relevantes para cada una de ellas. Entonces, hay que ver qué cambia en qué coberturas en términos de pérdidas y ganancias. Está en rojos y verdes, pero entonces resulta de que por las políticas que obligan a la ANLA, la ANLA obliga a las empresas, resulta de que a veces sí hay una recuperación de las coberturas asociadas al agua. Entonces, bosques, herbazales, aumentan su cantidad y disminuye, pues lo que se disminuyó de la inundación, efectivamente sí aumenta por el cuidado y el manejo de la cuenca. Eso es muy fuerte, aquí hay como, en términos físicos, en términos humanos, hay emociones, hay organizaciones sociales, hay memorias, contra memorias y luchas y resistencias,
Y pues entonces esto lo problematizo en términos de los ciclos adaptativos de resiliencia territorial. ¿Por qué? Porque hay un territorio, ya terminé, está en un momento de reorganización, entonces es como un momento estable, luego se explora, empiezan a cambiar las condiciones territoriales, hay un momento de conservación, pero luego cambia. Entonces, digamos, es como un ciclo territorial que hemos aprendido con las teorías del desarrollo, con el ordenamiento territorial, y pues puede ser también una herramienta para modificar. Los territorios no son estables, no son fijos, sino que son dinámicos. Y en tanto son dinámicos, el conflicto no puede ser solamente como un daño, sino que también puede ser una oportunidad para mejorar las condiciones previas. Claro, o sea, las poblaciones siempre fueron desplazadas, claro, el conflicto se va a mantener, entonces hay que abogar por eso. Entonces, las conclusiones son unas recomendaciones muy rápidas. Entonces, es abogar por una caracterización integral de los sistemas socioculturales que están alrededor de estos grandes proyectos de infraestructura y sobre todo reconocimiento mediante elementos académicos, legales, políticos y económicos. O sea, no hago nada hasta que reconozca lo que hay en el territorio y cubre las desigualdades, porque no reconozca el territorio. Luego hay que consultar integralmente, o sea, después de la consulta previa de la Constitución del 91 y ya no se respeta, depende de cada conflicto. Entonces, hacer una consulta previa y hacer una transición ecológica, pues, eso es lo que conclusiones. Gracias. Que tengo ya hace un año larguito, que se titula Me demoro más en llegar a la universidad que lo que dura la clase, hace una redefinición del concepto de población flotante a partir de las experiencias de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Entonces, bueno, mi problema central se radica en que miles de personas cruzan la frontera administrativa de Bogotá desde municipios cercanos, insertándose en la vida urbana sin ser reconocidas formalmente como parte de ella. Esto, digamos, que revela unas tensiones importantes y refleja una visión muy centrada en el hábitat fijo, digamos, dejando por fuera otras categorías importantes de las que la geografía también hace parte. Es por eso que, bueno, el caso focal que yo estudio, el grupo, son estudiantes no residentes de la Universidad Nacional que todos los días viajan desde sus municipios cercanos, fuera de las fronteras administrativas, a cumplir sus actividades académicas en la capital y luego se regresan. Es decir, estas personas no viven aquí, no pernoctan aquí, no habitan aquí. Entonces, es por eso que mi zona de estudio es Bogotá y lo que se considera como los municipios de la Sabana de Bogotá. Y una de las tensiones importantes de las que la propuesta hace parte es si esta población de Bogotá, cuando hablamos de 8 millones aproximadamente, considera o no a todas las personas estudiantes que vienen a cumplir sus actividades académicas. Entonces esto genera algunas presiones dentro de los servicios simplemente en infraestructura y movilidad. Sin embargo, también vemos que estas personas tienen un desgaste físico, un costo económico, un impacto en su salud mental y física. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué deberíamos estudiar la población flotante? Primero vemos que hay una diferenciación entre las categorías administrativas y las experiencias reales de las personas que se transportan todos los días a la capital. También vemos que esto tiene unas implicaciones tal vez un poco más teóricas en términos del derecho a la ciudad, de la justicia espacial, del mismo concepto de habitante dentro de la capital. Y también pues, he encontrado que esto podría tener una aplicabilidad importante, por ejemplo, en las políticas de subsidios de la universidad, pues es complicado poder entender cómo funcionan estas categorías. Sin embargo, también considero que es importante estudiar la población flotante porque esto es algo que es muy real, ¿sí? Como que yo entiendo que todas tenemos una compañera que o vive en Soacha o en Funza, en Mosquera, y estas que están viendo en la pantalla son algunas de las respuestas de una encuesta preliminar que se hizo con un total de 106 personas encuestadas, donde pues podemos ver que es un problema donde realmente hay personas que dicen yo me estoy demorando 4, 5, hasta 6 horas en llegar a la universidad, es decir, en total el recorrido de sus transportes, lo cual pues va un poco de la mano del título de la ponencia.
Esto también, digamos, son algunas de las respuestas de la encuesta, que hablaré un poco más adelante en la metodología. Sin embargo, pues podemos ver que las personas se están demorando 2, 3 y más de 3 horas. Y en este que habla sobre el estimado de el dinero que se gastan las personas, vemos que el 60% aproximadamente se gasta entre 15 y 25 mil pesos diarios, y también vemos un 18% de personas que se gastan más de 25 mil pesos diarios. Como les digo, esto es más como una encuesta preliminar, tiene 106 personas encuestadas. Sin embargo, pues también es importante tenerlo en cuenta: 25 mil pesos diarios o más de 25 mil pesos diarios solo en transporte, sin contar los otros gastos asociados a la vida académica universitaria. En el estado del arte, digamos que es un poco, uno encuentra como la primera obstáculo investigativo, pues es muy difícil, ya que ninguna entidad distrital o nacional tiene definida su población flotante. Es muy difícil encontrar, por lo menos en Colombia, alguna literatura asociada. Entonces, este es el estudio en el que yo me he basado para trabajar sobre él, que es un estudio de hace 10 años que habla sobre un reporte de la población flotante. Este estudio, digamos que es muy interesante porque hace una división por UPZ y estudia un poco los flujos. Sin embargo, sí se ve como que no hay estudios al respecto, o no por lo menos estudios que también tengan en cuenta las experiencias y el espacio vivido pues, de las personas. Más allá de eso, pues tengo algunos referentes teóricos. Yo discuto con Dorin Massey y con Lefebvre, para mí son importantes. También tenemos a Paula Girón, que habla un poco de la metodología que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y por último, Jen Jacobs, que es un referente muy importante, o por lo menos lo ha sido para mí, para hablar sobre geografía urbana en Bogotá. En esta de preguntas y objetivos tal vez no me voy a detener tanto, pero como les decía, lo que yo quiero es también poder ligar cómo se relacionan las experiencias, las cotidianidades, las incomodidades de los estudiantes con el desarrollo de una definición de la población flotante. Entonces es por eso que mi pregunta principal, y estos son mis objetivos secundarios, están como más relacionados a ver cómo estas experiencias se pueden relacionar para construir una nueva definición del concepto de población flotante. Entonces, como les digo, esto menciona como algunas categorías más usuales de la geografía urbana cuando nosotros hablamos de movilidad. Entonces, en términos de trayectorias y pertenencias urbanas. Y lo que les digo, para mí es muy importante tal vez no trabajar desde una escala tan cotidiana y tan íntima, porque sí me interesa. Sin embargo, este es como el objetivo general de la propuesta de investigación que tengo. Bueno, ahora sí con la metodología. Primero me gustaría hablar de que esta que ven aquí abajo es la encuesta preliminar que les cuento. Es una encuesta que tiene 100 personas aproximadamente encuestadas. Fue muy interesante poder realizar ese trabajo, y en general sobre la metodología pues les puedo contar que aún está en construcción. Digamos que yo propongo una metodología más mixta, situada y crítica, con una parte de etnografías móviles, que es un concepto, como les digo, de Paola Girón. Y aquí pueden ver como algunas de las citas que las etnografías móviles, digamos que son un instrumento metodológico muy importante, o lo ha sido para mí y para mi trabajo. Entonces, en las etnografías móviles se trata de acompañar en el recorrido a una persona en el transcurso de un día. Entonces, una como investigadora acompañando a las personas, digamos que puede darse cuenta de otras cosas que no se darían cuenta si solo hace una entrevista normal. Entonces es importante, ella habla que esta metodología parte del cuerpo, de las emociones y del movimiento que surgen en el trayecto. Eso pues por parte del primer componente. También hablamos de entrevistas estructuradas y documentación fotográfica. Y por otra parte, como les digo, las secuencias de caracterización pues como inicial. Luego tengo una propuesta de un mapa de isócronas de la sabana de Bogotá. Las isócronas son puntos que unen líneas de igual distancia en función de un recorrido. Y pues una revisión documental muy importante que se hace, por ejemplo, en términos del distrito y también de la universidad. Y bueno, aquí son algunas de las otras respuestas cuando las personas se les preguntan qué le aconsejarían a alguien que vive por fuera de Bogotá pero quiere estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, digamos que aquí me parece importante destacar
Cuando nosotras hablamos de movilidad y transporte, el tema de el crecimiento de las motos en Bogotá, entonces vemos pueden leer como algunas de las respuestas, sin embargo pues tenemos como un general donde las personas deciden optar por una moto. Me parece muy importante cuando esta persona dice me tomó un par de años darme cuenta, pero con lo que gasta en transporte un año, compra la moto y la alcanza a la Entonces digamos que también es como entender un poco esas tensiones y la forma en la que los estudiantes toman sus decisiones para trasladarse todos los días. Ya para terminar, digamos que los resultados esperados, las posibles como ramas de investigación, sobre todo en términos de recomendaciones prácticas, me parece importante que esto pueda convertirse en una forma real de impactar a los estudiantes que viven por fuera de la capital. Entonces habíamos hablado de algo como los ajustes en las políticas de bienestar, propuestas para la planificación en términos distritales, tal vez también universitarios. También la contribución teórica poder ampliar esos conceptos de ciudadanía urbana, como les decía, de residencia móvil, y más allá, pues, aunque no es el objetivo central de la investigación, o podría serlo, es poder construir una redefinición del concepto de población flotante. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo cambiaría la planificación urbana de Bogotá si reconociéramos como habitantes a quienes vienen a realizar sus actividades pero no duermen en la capital? Bueno, digamos que también es un poco la pregunta de la investigación. Sin embargo, como les digo, en la encuesta preliminar que se hizo, encontramos que una inserción de la población flotante dentro de las categorías de habitante de la ciudad podría construir, por lo menos para la Universidad Nacional de Colombia, como una situación más justa para las personas que se transportan todos los días. Es decir, estas personas, además de estar invisibilizadas, son bastantes. Es decir, aunque es difícil en la Universidad Nacional de Colombia poder acceder a los datos de las personas que no viven en la capital, es importante tenerlos en cuenta. Entonces es por eso que yo creo que la geografía debería tener en cuenta como objeto de estudio la población flotante. Muchas gracias. Sara Ardila Barrio se interesa en la geografía física y la comprensión integral del espacio geográfico hacia la gestión sostenible del territorio, y Sara Llerena tiene interés en los estudios del suelo, la dinámica ambiental y el territorio, todo relacionado con la transformación y la conservación de los ecosistemas. Están asesoradas por la profesora del departamento, Grace Andrea Montoya, doctora de la Universidad de Salamanca, España. Bueno, buen día para todos y todas. Junto a mis compañeros vamos a presentar la ponencia titulada Modelo evolutivo edafogeográfico en la relación cuenca-ciudad, una herramienta para la gestión de cambio ambiental global y la conservación territorial de la cuenca del Atrato. Esta ponencia es producto del curso Edafogeografía, cursado en el 2025-1 a cargo de la profesora Grace Montoya. Bueno, esta investigación, que aún está en curso, analiza la dinámica edáfica de la cuenca del Atrato y su relación con la ciudad de Quito como centro urbano. Aquí consideramos los 5 factores formadores del suelo y su interacción constante. Además, planteamos un modelo evolutivo donde relacionamos estos distintos factores y su relación con la ciudad como una herramienta para la gestión ambiental y también el ordenamiento territorial. Bueno, antes de comenzar es importante localizar geográficamente el área de estudio. La cuenca del río Atrato pertenece a la macrocuenca del Pacífico. Nace en el cerro de Caramanta a una altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar
limita con el departamento de Antioquia y tiene una longitud aproximada de 750 kilómetros. Esta se divide en tres partes: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta finaliza hasta la ciudad de Quibdó, la cuenca media hasta Bellavista y la cuenca baja hasta su desembocadura en el Golfo Bravo. En esta primera parte abordaremos la descripción edafogeográfica del EDAFON, es decir, cómo estos factores formadores del suelo, clima, geología, geomorfología, organismos y tiempo interactúan en relación con la ciudad y la cuenca hidrográfica. Este enfoque busca comprender cómo se configura el paisaje edáfico a partir de sus condiciones naturales y su vínculo con las dinámicas urbanas. Como primer factor formador analizaremos el clima, teniendo en cuenta tanto el clima ambiental como el clima edáfico presentes en los suelos de la cuenca. Según la clasificación climática Caldas-Lang y como se puede observar en el mapa, predominan condiciones cálidas de húmedas a superhúmedas con temperaturas mayores a 24 grados centígrados y precipitaciones que pueden llegar a superar los 4.000 milímetros al año. En cuanto al clima edáfico, en el régimen de humedad tenemos acuícola, údico y ústico. En temperatura del suelo tenemos isotérmico, isohipertérmico e isotérmico. En cuanto a la influencia urbana de Quibdó en el clima edáfico, en el área de estudio se evidencian problemáticas principales como la deforestación, la contaminación y la erosión. Esto causa aumento de la temperatura superficial del suelo, acidificación del suelo y problemas de erosión. Seguido a esto, analizaremos el factor formador geología. En la cuenca se presentan desde unidades desde el Cretácico hasta el Cuaternario. Sus principales formaciones es la formación Baudó y los depósitos cuaternarios que están asociados a terrazas fluviales. Los principales procesos geológicos es la sedimentación fluviomarina y la actividad tectónica por la presencia de fallas activas como la falla de San Juan. La influencia urbana en el material parental se evidencia en la problemática de construcción y urbanización en zonas ribereñas. Esto modifica e incluso interrumpe los procesos de transporte de sedimentos. Seguido a esto, analizaremos el factor formador geomorfología. La cuenca presenta diversas formaciones, tanto geológicas como geomorfológicas. Una de ellas es la formación uva, la formación sierra y la formación condor. Como se evidencia en este mapa, los tipos de relieves principales son las terrazas, los abanicos, las lomas y los planos de inundación. Todos esos procesos asociados a procesos de sedimentación fluviomarina. La influencia urbana en la geomorfología se da también por las construcciones y las carreteras alrededor de las zonas ribereñas. Esto causa alteración del drenaje natural y asimismo genera procesos de inundación en zonas bajas. En el factor formador organismos, como se puede evidenciar en el mapa, la cobertura que predomina es el bosque denso y sus principales ecosistemas, cabe recalcar que son ecosistemas estratégicos, son los bosques inundables, los manglares y las selvas húmedas tropicales. Cada uno de estos ecosistemas ofrece una serie de servicios ecosistémicos, por eso también es importante analizar y tener en cuenta para su conservación. Las implicaciones de Quibdó en los organismos y los servicios ecosistémicos se evidencia a partir de la deforestación. Esto causa pérdida de bosques y selvas y por lo tanto también pérdida de los hábitats de miles de especies. Por último tenemos el factor formador tiempo. Los procesos edafológicos que evidenciamos en la cuenca del río Atrato están asociados a melanización, lixiviación y glaciación. Sabemos que a mayor tiempo los horizontes pueden ser más evolucionados y la clasificación de los suelos de esta cuenca se divide en tres partes. La baja, que es la clasificación cerca a las zonas del río, suelen ser suelos jóvenes y poco desarrollados. Las terrazas y laderas, suelos desarrollados de desarrollo intermedio con baja fertilidad, y las zonas boscosas, montañosas, suelos muy evolucionados con horizontes muy marcados.
Ya enfocándonos en esta segunda parte de la descripción pedagógica, tenemos que primeramente se hizo un análisis del mapa de suelos con el fin de identificar los principales tipos de suelos y su descripción y sus principales características. Después se hizo como unas infografías con el fin de reconocer las propiedades de los suelos, teniendo en cuenta su funcionalidad y su rol en el EAFON. Bueno, teniendo en cuenta el mapa de suelos, se identificaron 5 órdenes, como lo son los andisoles, inceptisoles, histosoles, entisoles y aquisoles. Bueno, en las infografías, como propiedades físicas, se presentan que los suelos tienen una textura de franca a franca limosa, con una porosidad, permeabilidad buena, pH ácido, con una baja fertilidad natural, y esto se debe a la lixiviación de los nutrientes por el exceso de agua. En cuanto a las propiedades mineralógicas, se presentan minerales como minerales primarios, como los feldespatos y los cuarzos, y secundarios como las caolinitas. En esta zona se presentan actividades de arcilla muy bajas, y en la parte biológica se presentan actividades microbianas en las zonas bien drenadas y con muy buena degradación. Bueno, en este tercer momento enfatizamos en cómo la acción humana en el cambio ambiental global puede separarse de los procesos ecológicos, es decir, existe una relación entre los procesos ecológicos y los procesos sociales, también en las prácticas culturales y económicas de la comunidad. Para nuestra zona de estudio, la degradación y evolución de los suelos tiene un papel fundamental en términos de las dinámicas de vida de las personas y pues su dinámica con los componentes biofísicos. En lo que llevamos de esta investigación que aún está en curso, pues resaltamos 3 relaciones principales. ¿Puedes pasar, por favor? La primera es que la pérdida de fertilidad natural del suelo pues ha generado problemas en términos de los cultivos en las comunidades ribereñas que dependen o su subsistencia es de estos cultivos. Por ende, pues el acceso a alimentos pues ha encarecido, ha generado una dependencia a productos externos también, y pues se han vulnerado pues elementos como la soberanía alimentaria o el bienestar familiar. Una segunda relación es que los suelos degradados, producto principalmente de la minería, pues ha generado que se den procesos de sedimentación y lixiviación cargados de mercurio, lo que ha generado problemas en la salud humana. Se han registrado ya varios casos pues, en las fuentes que hemos revisado. Pues esta contaminación se da por medio del agua, el aire o los alimentos. Aquí pues marcamos esta relación en términos de la geosalud, pues la salud humana y la salud del territorio. Por último, en términos del análisis geográfico que realizamos, consideramos que este análisis no es solo un análisis técnico, sino también es una práctica social y política que busca pues, disminuir las desigualdades y luchar por la justicia ambiental. Finalmente, estas descripciones nos permitieron realizar el modelo que pueden observar, en donde se interactúan y se conectan todos estos factores formadores y su dinámica urbana con la ciudad de Quito. Bueno, este modelo es bastante denso, ya que abordamos distintas conexiones entre los 5 factores formadores del suelo y la relación de la cuenca y la actividad humana, pero pues al observarlo más a detalle podemos evidenciar, por ejemplo, vínculos entre el clima edáfico y la creación de nutrientes que generan una mayor actividad biológica, pero este proceso también se puede ver interrumpido por los procesos de sedimentación producto de la minería. Pues creemos que este modelo es útil, ya que nos permite ver cómo todos los factores están interrelacionados en el espacio, y pues es útil pues, a la hora de generar planes de ordenamiento territorial, manejo ambiental, entre otros elementos claves en términos del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras. Les quiero recordar que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y hacerla, o también la pueden realizar escaneando este código QR. Ahí también pueden ver qué preguntas ya se han hecho, y pues quisiéramos preguntar cómo fue la comprensión de los suelos. Perdón. ¿Cómo garantizan que el modelo edafogeográfico no simplifique en exceso las dinámicas sociales y culturales que también influyen en la relación cuenca-ciudad?
Bueno, pues no creemos que lo simplifique en términos de que es un modelo en construcción y cada vez se hace como más denso. Digamos que al inicio era un modelo como muy básico, con relaciones muy sencillas, pero cuando íbamos como ahondando más en el tema nos íbamos dando cuenta de que hay un montón de dinámicas alrededor de la cuenca que hacen que este modelo se amplifique, por lo cual como que no buscamos simplificarlo, sino estarlo nutriendo constantemente. No sé si quieran. Otra pregunta es ¿cómo puede la comprensión de los suelos y su evolución ayudarnos a repensar la relación entre las ciudades, las cuencas hidrográficas y las interacciones humanas frente al cambio ambiental global? ¿Puedes repetirla? Sí. ¿Cómo puede la comprensión de los suelos y su evolución ayudarnos a repensar la relación entre las ciudades, las cuencas hidrográficas y las interacciones humanas frente al cambio ambiental global? Pues primero que todo, pues, tener comprender los suelos y su evolución nos puede ayudar a tomar decisiones y pues analizar esto como un conjunto, ¿sí? O sea, no como por separado, porque en sí este modelo, el suelo y la evolución se edifica a partir de estos 5 factores formadores, y si se altera un factor formador, por ejemplo el clima o la geología, la evolución y la transformación del suelo cambiaría totalmente. Bueno, para añadir algo, creo que también parte de, bueno, somos un país de ríos, ¿no? Entonces creo que también parte de la importancia de apropiar culturalmente el significado de las cuencas que tenemos a lo largo de nuestro país, creo que eso también viene de prácticas sociales y el significado que las comunidades le vienen dando a los ríos. Muchas gracias. Busca integrar saberes, aprender sobre el relacionamiento hombre-naturaleza y fortalecer la divulgación ambiental. Ábrelo. ¿Le puedes ayudar a abrirlo completo? Como ya lo dijeron mis compañeros, pues estoy especialmente interesada en, digamos, esta interacción humano-naturaleza y cómo también, de cierta manera, esto moldea las políticas públicas alrededor de las cosas que suceden. Pues. Por eso tengo un gran interés en investigar más a fondo sobre lo que significa ser sujeto de derechos en el contexto de lo natural, de los ríos, por ejemplo, de las montañas, de cómo lo natural también puede integrar en sí mismo como vida propia, por así decirlo. Entonces, mi caso de investigación se llama Del río recurso al río sujeto, derechos de la naturaleza y luchas territoriales, el caso de la declaratoria del río Cauca como sujeto de derechos y su impacto en la gobernanza de la ciudad de Cali, el antes y el después. Cabe aclarar que esta investigación está aún en curso, pues que considero que la investigación requiere un campo muy extenso. No, sin embargo, he estado haciendo como investigaciones previas acerca de cómo se puede tratar la problemática pues ya en un campo. Lo primero que quiero aclarar es qué significa que un río, en este caso el río Cauca, sea sujeto de derechos. El río Cauca ha sido víctima de conflicto armado a lo largo de la historia de Colombia, sobre todo en el periodo del 2000 al 2004, puesto que ha tenido dinámicas tanto de vertimientos ilegales, producto de la minería, como también digamos, a la hora que existe el conflicto, las personas que hacen el conflicto deciden lanzar los cuerpos al río. Entonces el río también adquiere una significancia que va también para las mismas personas de las comunidades que han vivido este tipo de violencia, considerándolo así como un ente vivo y un ente de memoria. Básicamente en Colombia el río Cauca fue considerado sujeto de derechos bajo la sentencia 038 de 2019, bajo el supuesto de que el río
debe ser protegido, así como se protege cualquier otra vida humana. Encontré varios actores que se me hacen importantes para la caracterización de lo que viene siendo, lo que implica ser sujeto de derechos. El más importante de ellos es la Corte Constitucional, y como a base de digamos, comunidades que deciden organizarse alrededor de ciertas iniciativas, en este caso comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas que habitan en el Valle del Cauca, más específicamente, deciden poner en tela de juicio todo lo que está pasando en esas interacciones humano-naturaleza, y aquí es cuando la Corte Constitucional decide hacer la sentencia 038 del 2019. Junto a ello también existen entidades que deciden colaborar en un sentido como más participativo, que en este caso es el medio ambiente, la JEP, en este caso para ya el tema de políticas públicas más extensos, la alcaldía de Cali, el DARMA, que es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, las Defensorías del Pueblo y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hay dos elementos importantes que van encarnados de alguna manera en lo que requiere que algo sea sujeto de derechos: es la justicia ambiental y los derechos a la naturaleza. Esta concepción de justicia ambiental también implica no solo simplemente reconocerlo bajo una sentencia, sino también implica reconocer ciertos actores que tienen que ver con la construcción de la desigualdad que ha habido en torno al río como tal. La justicia ambiental y los derechos de la naturaleza también van muy ligados a la concepción que las personas poseen en sí mismo del río y de cómo también se desarrollan, pues no solo a nivel de, en el caso de Colombia, el conflicto armado, sino también de la economía. La ciudad de Cali, así como la gran mayoría de ciudades y de asentamientos humanos que existen en Colombia, se han decidido asentar en las espaldas de los ríos. En este caso, Cali, siendo una ciudad con una expansión urbana acelerada, con dinámicas que también implican mucho el tema del río, de cómo las personas interactúan directamente con el río en el tema económico y en el tema del conflicto armado. Entonces, ahora este término de justicia ambiental pues se hace importante en recibir todo ese tipo de concepciones que tienen que ver con cómo las personas degradan o usan este recurso natural. Bueno, otra cosa es que parte de que el río sea considerado sujeto de derechos está también en el reconocimiento de sus ciclos, de saber no solo conocerlo como el río Cauca, sino también conocer qué dinámicas posee e interacciones tiene con los ecosistemas cercanos a él. Hay una concepción, como le dice mi título, del río recurso y del río sujeto. El río sujeto está más ligado a esta concepción que les acabo de comentar acerca de la justicia, de la igualdad, de la concepción de las personas y de las comunidades que lo habitan. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el río es un recurso? Hice como una pequeña síntesis de cómo se concibe el río Cauca, sobre todo en Cali, como recurso, y es en cuatro cultivos importantes. El primero es el cultivo transitorio o de ciclo corto, el cultivo permanente, cultivos de flores ornamentales y cultivos de planta. Bueno, acá hay una pequeña parte en la que es como un fragmento de lo que habla Alejandro Osa, es el director ejecutivo de Invest Pacific, que habla de que las economías colombianas se tienen que incluir de alguna u otra manera a la industria del agro, y ello implica que los ríos y demás sean también usados por estas empresas de alguna manera. Acá quise poner unas imágenes satelitales que muestran, digamos, este avance de los cultivos alrededor del río Cauca, sobre todo culminando con el crecimiento urbano que posee. El río también es un eje estratégico del territorio y sobre todo en Cali, puesto que en Cali se ha vivido desde los 80 a los 90 una ola de violencia en la que hay varios sectores implicados que también han usado el río como un eje estratégico para
por ejemplo, mercancías ilegales, y pues para lo que les comentaba al principio, que es el manejo de esta violencia que se genera en el mismo territorio. Este estudio quiero enfocarlo también en dos grandes descubrimientos que tuve a lo largo de mi carrera. Uno es la biología política del agua y la geopolítica del agua. Quiero comenzar hablando de la geopolítica del agua, puesto que encontré un autor llamado José Luis Cadena Montenegro, que es un politólogo y geógrafo, que habla de cómo las concepciones y las ontologías que son predeterminadas para países latinoamericanos están ligados con el extractivo. Entonces desapegan un poco lo que es el sentido simbólico del río, el sentido de la apropiación que puede poseer una comunidad, y lo reemplazan de cierta manera por un río que significa extracción. Por otra parte, tengo dos autores muy importantes acerca de la ecología política del agua, que hablan acerca de los ciclos hidrosociales y hablan de que el agua es poder y que el agua también tiene unas implicaciones muy profundas en las personas que lo habitan. Uno es Bomlens y el otro es Singedan. Bomlens habla por una parte de estos ciclos hidrosociales, que es el espacio concreto donde las luchas por el control del agua se hacen visibles, y Singedan, que habla que el agua no es un recurso natural o físico, sino que también es habitado, y que él habla de los territorios hidrosociales. Ahora, para finalizar, quiero hablar rápidamente acerca de las lógicas extractivas que han guiado el ordenamiento del territorio, y de cómo no solo Cali, sino la mayoría de ciudades en Colombia están plagadas también de unos ideales muy coloniales traídos de la colonia, que ciertamente se basan en lo extractivo, en la productividad que pueda tener una tierra, más no en el significado que pueda tener un río, o en el significado que puedan tener las múltiples víctimas del conflicto armado que ha tenido el territorio. Entonces, parte de la investigación también es un poco descentralizar estas ontologías impuestas por parte del capital, y también hablar acerca de cómo las personas habitan el río y de que también existen otras maneras de habitar el río, asumiendo que es un sujeto y no es un simple espacio al que se le extrae el recurso. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué implicaciones tiene reconocer un río como objeto de derechos para la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y gobernamos el territorio? Pienso que es un tema de identidad. O sea, ante todo, reconocernos ante el río y ante la naturaleza misma como un igual. Siento que también va mucho la identidad y la apropiación que podemos tener como seres humanos hacia lo que nos rodea. Pienso que se hace fundamental en temas de políticas públicas actuales y en esta mirada ambiental que se le quiere dar de alguna manera a las políticas públicas, y es considerar en sí mismo al río como un río que habita y vive. Buenos días, mi nombre es, como ya lo dijeron, es David Maecha. Vengo a exponerles pues, un trabajo que hemos llevado a cabo con mi compañera Sara. Lleva por título pues, Dinámicas del uso del suelo y expansión del cultivo de palma en relación con los resguardos indígenas en Puerto Gaitán, Meta. Tenemos una franja temporal que definimos del 2019 al 2023 y pues hacemos una aproximación por medio de datos satelitales. Como una breve introducción, pues nosotros llevamos a cabo este trabajo pues, debido a que pues, mi compañera Sara hizo un campo en Puerto Gaitán y evidenció una problemática bastante creciente con el cultivo de palma en relación a las comunidades indígenas. Durante pues, el desarrollo de esta investigación nos dimos cuenta que no solo se afectan a las comunidades indígenas, obviamente esto es transversal, pero la afectación es en general para toda la comunidad del municipio de Puerto Gaitán en el Meta.
Bueno, ¿cómo empieza el cultivo en Puerto Gaitán? El cultivo en Puerto Gaitán inicia en el año 1987 por medio de la empresa Sapuga. Pues esta empresa se radica aquí y comienza pues esta explotación. Comienza la explotación de pues, este recurso debido pues, a la creciente demanda de diferentes alternativas a lo que sería pues, hidrocarburo fósil. Las posibles causas de la expansión, pues nosotros encontramos pues, en las investigaciones que observamos, pues, que evidentemente es un cultivo priorizado por el Estado debido pues, a las fuertes ganancias que genera, ya que pues, Colombia es el cuarto país productor de palma aceitera, lo cual pues, evidencia que mucha gente pues, a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, se radicaron en los territorios de lo que sería pues, el Meta y en general en los llanos orientales, incluido pues, ciertos sectores de lo que sería el Chocó o el Pacífico, con el fin de pues, cultivar palma aceitera pues, para tener un beneficio económico. Esto también pues, el aprovechamiento de terrenos baldíos, ya que pues, digamos, la palma está permeada pues, por el conflicto de la tierra, ya que pues, diferentes grupos armados y grupos armados de la ley han legalizado tierras baldías con el cultivo de palma. Factores externos como la pandemia, sin embargo, durante el curso de la pandemia hubo una disminución en la exportación del aceite de palma. No fue, digamos, como una disminución en el área cultivable, simplemente pues, se dejó de exportar tanto como antes, pero el área cultivable, en vez de disminuir, creció. En el caso de Puerto Gaitán no crece tan exponencialmente como en otros sitios, como lo es Mapiripán, también en el departamento de Meta. El conflicto entre Rusia y Ucrania debido pues, al alza de los precios en lo que son los hidrocarburos, sobre todo en los biocombustibles. Como lo mencioné anteriormente, pues Colombia, pues en la región de lo que es Sudamérica, es un exponente en este apartado. También el cultivo visto como un motor de crecimiento económico, pues esto hace que, digamos, como que la gente se incentive y vea el cultivo de palma como una salida a su economía, o sea, que lo vea como una salida y que las mismas gobernaciones lo vean como un motor de crecimiento económico, sin pues, medir, digamos, como las consecuencias ambientales de esto. El conflicto como tal, pues el conflicto radica pues, obviamente en el uso del suelo, la pérdida de cobertura. En el caso de Puerto Gaitán se pierde una cobertura vegetal bastante considerable, cobertura nativa como son los morichales, lo cual hace que pues, se seque, evidentemente se sequen más, digamos, los tributarios. En el caso del río Tilaba, que es donde básicamente se vierten todas las aguas residuales de estos cultivos. También la pérdida de biodiversidad, según informes de las mismas comunidades habitantes del municipio, hay una pérdida del 40% de la biodiversidad en el departamento, concentrada pues, en veredas específicas. Una de estas es la vereda de la Macarena y la otra... Bueno, ya digamos en cuanto a la disputa territorial con los territorios indígenas, es en el caso del resguardo indígena Guajiro de Guacoyo, de los caseríos Corocito, Yopalito y Gualabo. Esto se va a evidenciar pues, en las salidas gráficas que se van a ver más adelante, ya que pues, gran parte del cultivo de palma que hay en el territorio es muy colindante pues, con este resguardo. Este es uno de los mapas que salieron de esta investigación. Como se puede observar, el cultivo de palma son los polígonos de color naranja. El resguardo mencionado anteriormente está en la parte norte, que colinda con el Casanare, donde pues, en esta imagen se evidencia que hay más o menos unos 3.500 hectáreas
de cultivo de palma para el 2019. Ya en el 2023 tenemos un crecimiento de más o menos un 15%, donde se sigue afectando el territorio de Guajibo-Guacoyo, y sin embargo hacia la parte central del municipio también tenemos un crecimiento pues, del cultivo de palma. Hubo en el 2004 un proyecto que buscaba expandir esas 3.500 hectáreas iniciales a 30.000 hectáreas, debido pues, a la baja viabilidad del proyecto y a la disolución del acuerdo. No se logró. Eso está todavía en el proceso legal y pues se espera que se cumpla, por lo menos por parte de pues, la gobernación del Meta y del municipio de Puerto Gaitán. Bueno, a modo de conclusiones, pues las colindancias que existen pues, entre el cultivo de palma y los resguardos indígenas anteriormente mencionados generan pues, un conflicto netamente ambiental. ¿Por qué? Porque, pues, como saben, la territorialidad de los resguardos indígenas va muy ligada al cuidado y a la identidad del territorio, cosa que pues la agroindustria no va de la mano con eso. También pues, hay un crecimiento del cultivo de palma, no es significativo en el caso de Puerto Gaitán en comparación a otros municipios del departamento del Meta como es Mapiripán, pero sí hay un crecimiento. Se observa un crecimiento de más o menos un 15% en el transcurso de simplemente 3 años. Y finalizando, pues esta pregunta es para ustedes, la audiencia, que, pues, ¿cuál es la principal razón por la que el cultivo de palma se vuelve un conflicto ambiental en Puerto Gaitán? Gracias. Gracias, David y Sara. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la principal razón por la que el cultivo de palma se vuelve un conflicto ambiental en Puerto Gaitán? Pero aquí tenemos otra, gracias. Sería interesante también abordar la perspectiva de las comunidades y su resistencia frente a esta problemática. Sí, o sea, pues viéndolo desde una ordenación, desde la ordenación de, pues obviamente, lo que es el territorio del municipio de Puerto Gaitán, es muy relevante que se tenga en cuenta la vista o la posición de pues, las comunidades indígenas, ya que pues estas velan no simplemente por sus intereses, sino pues por el interés de cuidar pues, el territorio que pues básicamente es de todos. Aplausos. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre una aproximación a una evaluación del altero en los efectos del parque solar La Loma del Cesar y también sobre las afectaciones mediante la teledetección. El periodo de estudio es desde 2021, que es preconstrucción del parque, y 2023, que es postconstrucción del parque. Bueno, una contextualización, es evidente que el país necesita una diversificación de la matriz energética y lo que produce es una transición energética en el país. Digamos que esto ha sido localizado en el Caribe, precisamente aquí en el Cesar, en la zona de estudio. Digamos que en este mapa se puede diferenciar primero el parque solar La Loma, que es el de la evaluación de la superficial y la vegetación, pero adicional también agregué el parque solar El Paso, y adicional se encuentra también el parque solar La Mata. Digamos que este parque solar La Loma es importante porque contribuye al país
que es 50 megavatios, que es lo necesario para un panel solar. Sin embargo, pues el país se encuentra mediante la construcción de 80 parques solares, pero solo aproximadamente el 10% se encuentra con el funcionamiento y que proporciona una energía importante para el país. Como objetivo general de la evaluación de albedo, pues se tiene que analizar cuál es la variación del albedo superficial a causa de la construcción del parque solar. Adicional también, digamos, cuál es la relación de la vegetación con este albedo superficial. Esto para el periodo de construcción y postconstrucción del parque. También se tiene como objetivos específicos la necesidad de cuantificar cuál es el cambio del albedo superficial en el área de estudio de estos periodos de construcción, y adicional también una evaluación como de la relación entre una disminución o aumento del albedo superficial, también utilizando el índice de vegetación mejorado como un indicador justamente para ver el cambio de cobertura a partir de la construcción del parque. Digamos que en estos mapas podemos evidenciar en el lado izquierdo es el periodo de construcción. Acá digamos que la vegetación nos puede orientar a que hay una vegetación herbácea. Evidentemente son los píxeles verdes, pero también hay unos pelos desnudos que hacen parte de los de color rosado. Ya cuando se encuentra en construcción el parque solar y también su funcionamiento, porque aunque el parque tiene vigencia desde 2017, en 2018 ya se empieza a garantizar cómo se suministra energía a partir de los paneles solares, pues evidentemente hay un cambio de cobertura y hay una disminución de cobertura principalmente de vegetación herbácea y también de suelos desnudos. Aquí podemos evidenciar ya la relación. Este mapa nos orienta cuál es la relación del albedo superficial en estos dos periodos de tiempo. Digamos que en los píxeles rojos más densos es donde existe una disminución. Digamos que en la primera gráfica, en la gráfica superior, podemos ver la distribución del albedo para el año 2021. Aquí digamos que la media se encuentra entre el 12 y el 14% de albedo superficial, pero después de la construcción del parque, de manera general y a partir del polígono que se trazó y que hace parte del parque solar, existe un aumento de albedo, porque pasa de una media de 14% y 16% para justamente ya cuando está la construcción del parque. Entonces esto pues me llevó a pensar como, bueno, mi hipótesis realmente era que cuando se construye el parque se debería, teóricamente, pues una disminución de albedo, porque lo que hace un panel solar es mantener y abstraer como la reflectividad del sol, de la energía del sol, pero sin embargo, pues paradójicamente, pues esto se encuentra como al contrario de la hipótesis. Aquí ya paso a los análisis. Bueno, evidentemente hay que mencionar que hay una diferencia de albedo, como les acabo de mencionar, y adicionalmente hay una correlación de Pearson, el cual lo que puedo identificar es que hay una relación positiva entre la vegetación y adicional el albedo. Entonces, mientras uno disminuye o aumenta, esto se debe básicamente a la vegetación. Entonces, para retroceder, sí podemos evidenciar que aquí los puntos rojos hacen parte de las zonas en las cuales eran zonas desnudas. Digamos que en esa zona de la que era una vegetación, digamos, herbácea, el albedo aumenta. Esto me lleva también a concluir que justamente depende de la vegetación donde se construye el parque, es que hay un impacto o hay una alteración a la medición de albedo superficial. También hay que mencionar que el suelo de 2021 era muy oscuro, evidentemente, justamente por eso es que hay una disminución de albedo. Y adicional, digamos que en el 2023, que está la construcción del parque solar, el albedo es mucho más brillante, ya que hay un aumento. También les menciono que esto también se puede evidenciar a partir de qué tipo de panel solar se encuentra en el parque solar La Loma. Digamos que
Digamos que en literatura se encuentra que hace parte de un sistema bifacial, el cual lo que hace es que el panel solar no se encuentra en 180 grados, sino tiene una inclinación de aproximadamente 45 grados. Entonces, lo que hace básicamente es, cuando hay reflectancia, también hay una reflectancia en el suelo, en el cual pues justamente es lo que afecta, o justamente es por lo que sucede como esa alteración de albedo. Ya, gracias. Muchas gracias. Tenemos entonces cómo aporta esto sobre el albedo y la vegetación al debate de la ecología política sobre la transición energética solar. Bueno, yo creo que es importante también como esa transformación del Cesar en cuestión del paisaje carbonífero históricamente y a un paisaje o a una transición solar. Es evidente que en el Cesar hay una aproximación a la necesidad de esta infraestructura con esos megaproyectos. También estos tres proyectos hacen parte de la compañía de Enel Green Power. También es importante como mencionar eso porque justamente es como el entramado político o la arquitectura política para que estos procesos se materialicen en lugares concretos. También creo que hace parte de esto, digamos que es un componente, puede ser un componente ecológico de todos los que pueden existir en estos procesos de transición, o al menos en estos procesos energéticos. Podemos evidenciar que, digamos que el compañero anterior mencionó sobre como un régimen hidroeléctrico, y esto justamente hay mucha literatura de que esto tiene un impacto bastante fuerte, no solamente en cuestión de como los sistemas complejos de los ecosistemas del agua o del río, sino que también tiene un impacto territorial bastante fuerte. Entonces esto también hace parte como entender cómo el entramado de transición energética que ahorita está en auge. Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el Plan Energético Nacional o en el Plan de Desarrollo del gobierno actual, y justamente pues no se tiene como a consideración estos efectos contradictorios o paradójicos de una transición energética que también afecta la atmósfera superficial, ¿no? Muchas gracias.